Noticia en desarrollo en CMI. Buenos días. Los presos de la cárcel La Picota de Bogotá anunciaron una protesta en el centro de reclusión exigiéndole al gobierno medidas luego de que se conociera que 2 reclusos dieron positivo en la prueba de coronavirus. César Melo, buenos días. ¿Cuántos presos se unieron a esta protesta? Margarita, televidentes, así es, muy buenos días. Pues a esta hora la saludo desde la cárcel La Picota de Bogotá, donde un grupo de presos anunciaron una manifestación la cual denominaron como una desobediencia pacífica. Pues según se ha conocido en un comunicado de 5 puntos, serían más de 10.000 presos quienes le están haciendo varias exigencias al gobierno. La primera tiene que ver con la derogatoria del decreto de emergencia carcelaria, dado que los reclusos dicen que a varios de ellos no los cobija y solo cobijaría a 5.000 presos, y acá en La Picota nada más hay más de 10.000 presos. Asimismo, están haciéndole un fuerte llamado de atención al director del IMPEC, dado que dicen que él fue la persona que permitió que 2 personas desde la cárcel de Villavicencio llegaran a este centro de reclusión a pesar de estar contagiados con coronavirus. Pues recordemos que en la cárcel La Picota de Bogotá están detenidas varias personas vinculadas con hechos de corrupción, extraditables, varias personas procesadas por narcotráfico. Pues hasta ahora el IMPEC hace presencia en el centro de reclusión, asimismo como la policía, para evitar que se registren alteraciones de orden público dentro del penal. Pues seguiremos muy pendientes al desarrollo de esta información más adelante en nuestra emisión. Desde la cárcel La Picota, César Melo, Noticentro 1 CMI. Así es, César, más adelante regresamos con usted y por ahora vamos con los titulares de las noticias que desarrollaremos en esta emisión de Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Tensión en La Picota. Presos anuncian protestas en medio de contagios confirmados de COVID-19. Deporte al aire libre se podrá practicar después del 27 de abril. Le contamos cuál es el protocolo para realizar ejercicios. Construcción, el sector que volverá a trabajar. ¿Qué dicen los empresarios y los obreros? ¿Cómo se reactivará la movilidad en Bogotá a partir del 27 de abril? ¿Cuáles son las medidas de seguridad sanitaria para los trabajadores que regresan a laborar? Sector textil dice que economía no se reactivará pese a que sector manufacturero puede trabajar. Gremio de zapateros en Bucaramanga se prepara para abrir negocios a partir del 27 de abril. 40.000 trabajadores se beneficiarán. Regaño del Papa a los políticos del mundo por el manejo de la crisis causada por la pandemia del COVID-19. Con Margarita Ortega. El gobierno tiene preparado el protocolo para que los colombianos puedan comenzar a hacer ejercicio al aire libre por algunas horas al día a partir del 27 de abril. Natalia Dávila tiene los detalles de esta importante noticia. Natalia, buenos días. ¿Cómo va a funcionar este plan de deporte al aire libre? Margarita y televidentes, buenos días. Pues tras el anuncio de la extensión del aislamiento obligatorio hasta el 11 de mayo, el gobierno anunció que es importante pensar en la salud mental y física de los colombianos. Por esta razón, anunció que después del 27 de abril se podrá realizar actividad deportiva al aire libre. Pero ¿cómo, quiénes y en qué horario se podría realizar? El ministro del Deporte dio los pormenores de este protocolo. Aseguró que solo se podrá realizar actividad en el aire libre desde las 5 de la mañana y hasta las 8 de la mañana. No todas las personas lo podrán realizar. Los adultos deberán respetar el pico y género, es decir, los 2 géneros no podrán salir el mismo día. Los menores de edad no tienen la restricción de pico y género y los adultos mayores, las personas de la tercera edad, no podrán realizar esta ni ninguna actividad fuera de sus viviendas. También aseguró que esta actividad solo se podrá realizar en espacios libres, no en parques, y que no se podrá hacer uso de las máquinas que están instaladas en los parques públicos. Los gimnasios no estarán habilitados, estos establecimientos no estarán abiertos hasta nueva orden. Por el momento solo se podrá hacer 3 tipos de cosas, que él fue muy enfático en eso: correr, trotar y caminar. Esto, recordemos que para cuidar la salud mental y física de los colombianos. Importante aclarar que los alcaldes de las diferentes ciudades podrán modificar o cambiar detalles de este protocolo que ha anunciado el gobierno nacional. Importante recordar que esta actividad al aire libre que los ciudadanos podrán empezar a realizar después del 27 de abril será respetando las distancias, con protocolos estrictos de distanciamiento y también en los horarios establecidos de 5 de la mañana a 8 de la mañana. La ampliación de esta noticia más adelante.
Gracias, Natalia. Correr, trotar y caminar conservando la distancia. Y entre tanto, las autoridades de la capital del país ya preparan los protocolos para la reactivación gradual de la movilidad y la reapertura de estos sectores en Bogotá. Diana Giraldo, buenos días. ¿Qué va a comenzar primero y cómo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos a esta hora desde la calle 13, un lugar que está lleno, como ustedes pueden ver, de servitecas y talleres de mecánica, la mayoría cerrados porque están cumpliendo justamente esta cuarentena obligatoria en el marco de la emergencia por el coronavirus. Pero estamos aquí porque el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, entregó detalles de cómo sería la reapertura de estos establecimientos, tanto talleres de bicicletas como talleres de vehículos, pero también lavaderos de carros. Él ha dicho que una vez se autorice la reapertura, estos lugares tendrán que cumplir con estrictos protocolos de limpieza y desinfección. Además, no podrán todos los trabajadores cumplir los mismos horarios, sino tendrán que cumplir turnos escalonados para garantizar el aislamiento social entre los trabajadores de estos establecimientos. Escuchemos lo que dijo el secretario de Movilidad desde Buenos Aires, Argentina, donde cumple su cuarentena. Es importante ver cómo podemos nosotros controlar entonces que estos talleres no empiecen a generar riesgos adicionales en términos de salud pública, sino que efectivamente abran en unos horarios determinados y puedan cumplir con atender a los vehículos de servicio público que están habilitados para transitar. Pero son cosas que estamos todavía regulando, estamos viendo cómo hacemos para poder entonces permitir que algunos sectores abran, que puedan reactivar la economía, pero a su vez que no generen riesgos de salud pública. La idea es entonces reactivar la economía, empezando por estos talleres de bicicleta y de vehículos, pero sin generar mayor contagio del coronavirus. Por eso se establecerán esos protocolos rigurosos en el decreto distrital que reglamente esa extensión de la cuarentena hasta el 11 de mayo. Además, el secretario mencionó que se está avanzando en un diálogo con el gobierno nacional, específicamente con el Ministerio de Transporte, para que se autorice el carro compartido en la capital del país. La idea no es que vayan 5 personas en un vehículo, sino máximo 3, y todos cumpliendo con sus elementos de bioseguridad, es decir, uso de guantes y tapabocas. Nosotros ampliaremos esta información más adelante. Sigan ustedes con mucho más en estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Activación paulatina de la vida en Colombia después de la cuarentena. Y vamos ahora al sur de Bogotá porque allí se siguen presentando problemas con la comunidad que reclama la falta de ayudas y alimentos. Y allí está nuestro compañero William Parra. William, buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento? Hola Margarita, ¿qué tal? Muy buenos días, la saludo exactamente aquí desde la alcaldía local de Ciudad Bolívar, donde a esta hora se empieza a reunir varias población, varios habitantes de esta zona de Bogotá para adelantar una protesta para pedir a la alcaldía mayor pues acciones para atender entonces esta cuarentena de acuerdo a lo que ellos están considerando. Entonces ustedes están viendo lo que ellos han traído en este momento. Querían hacer una comida popular acá, pero la policía ha dicho que no los puede dejar quedar acá, pero esta es una protesta que se va a hacer de manera pacífica y de manera permanente. Vamos a preguntarle aquí a uno de los líderes, bueno, hoy ¿por qué es aquí esta toma pacífica, esta protesta? Bueno, primero que todo, buenos días. Nosotros estamos aquí diferentes sectores, líderes de diferentes barrios de la localidad de Ciudad Bolívar. Estamos aquí primero porque hemos venido movilizándonos todas estas semanas y la alcaldía local, distrital y el gobierno nacional no han querido escuchar las justas decisiones que está tomando aquí la comunidad. Queremos recordar que aquí no estamos peleando por un mercado, estamos peleando por condiciones de salud, por condiciones para pasar esta cuarentena dignamente, ¿cierto? Nosotros estamos aquí otra vez, llamamos otra vez la movilización porque desde el jueves 16 el alcalde local de Ciudad Bolívar hizo una mesa con nosotros, dijo que iba a interlocutar, que iban a llegar unas ayudas, que iban a llegar unos mecanismos a través del fondo local, y esto fue mentira, ¿cierto? Lo que se hizo fue llamar a los líderes sociales por aparte, decirles que iban a llegar mercados, alterar a la comunidad, y eso se convirtió en un peligro para los mismos líderes sociales que estamos en la localidad. Por eso estamos aquí y estamos diciendo que no nos movemos hasta que Claudia López, el secretario de Salud y el secretario de Gobierno lleguen a darnos soluciones, ¿cierto? Nosotros no queremos aquí ni vandalizar, no queremos aquí ni saquear, no somos políticos como han dicho los medios de comunicación, somos el pueblo que se está organizando, somos
somos comunales, somos líderes sociales de diferentes barrios y estamos aquí para manifestar eso, ¿cierto? Estamos diciendo que vamos a cocinar, vamos a una organización social a cocinar y a traer la comida y aquí nos vamos a quedar esta noche, así Claudia no venga y si mañana no viene nos seguimos quedando hasta que ella llegue. Bueno, muy bien, esa es la posición que se está dando aquí en este plantón que hay frente a la alcaldía local de Ciudad Bolívar. Bueno, usted, señora, ¿por qué viene a protestar? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuáles son las peticiones que se hacen? Bueno, mi nombre es Natalia Camero, soy representante de la Asociación de Recicladores de Oficio, ARODAR, la cual salimos a manifestar por falta de garantías, porque la gente de nosotros en estos momentos pues está aguantando hambre, tenemos gente enferma dentro de la comunidad, las cuales no han recibido salud, o sea, no llegan las ambulancias a llevarlos. Ayer se nos presentó un caso que tuvimos un niño enfermo en Potosí y pues no llegó la ambulancia y nos tocó pues gestionar con la policía y efectivamente tocó llevar una persona de una misma farmacia a la cual atendieron. Entonces pues los recicladores exigimos, como somos población vulnerable, por decreto reconocidos que nos den un subsidio para sobrevivir esta cuarentena y condiciones de trabajo, ya que no hay comercialización ni nada. Eso es lo que exige el pueblo. Bueno, muy bien, esas son las peticiones que a esta hora se escuchan aquí en la alcaldía local de Ciudad Bolívar. Regreso con usted, Margarita. William, pues más adelante regresaremos con usted a la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, porque vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regreso a Noticentro 1 CMI les contamos cómo se preparan en las regiones los sectores de construcción y manufactura para regresar a sus trabajos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Más dudas que certezas ha provocado en los textileros de Medellín la decisión del gobierno de reactivar ese sector de la economía, que es uno de los principales motores comerciales en la capital de Antioquia. Yossi Chaparro, buenos días. ¿Por qué estas dudas en el sector? Hola, buenos días. Los saludo a esta hora desde el puesto de mando unificado de la Alcaldía de Medellín, en donde a esta hora Daniel Quintero, alcalde de la ciudad, da su opinión y su pronunciamiento sobre este nuevo anuncio presidencial de extender la cuarentena hasta el 11 de mayo y también cómo se reactivaría la economía concretamente en la ciudad. Alcalde, buenos días. ¿Cuál es su posición frente a este anuncio? Bueno, primero que todo es que esta es la decisión correcta. Medellín es una de las ciudades ejemplo en el manejo de esta pandemia y ya habíamos nuestros datos informado que era necesario continuar la cuarentena. Sin embargo, así como ganamos la primera cuarentena, tenemos que ganar la segunda. Por eso vamos a ser rigurosos en las medidas para esta nueva cuarentena. Ninguna empresa que no cumpla al 100% todos los protocolos de bioseguridad va a poder funcionar en Medellín. Eso quiere decir que no van a poder las empresas exceptuadas funcionar como venían funcionando antes de la cuarentena. Tendrán que tener estrictas medidas de seguridad. Alcalde, ¿se tiene de pronto un censo, un estimado, una cifra de cuántas serían esas empresas y los empleados que podrían retornar después del 27 de abril? Hoy tenemos 25% del comercio activado, en especial en el sector de alimentos, bancos, farmacias y relacionados. Esto nos llevaría a un 25% más de activación de la economía. Esto, cuando digo estos sectores que se activarían, me refiero en especial a la construcción, que es muy importante en Antioquia, pero también a la manufactura. Como sabrán ustedes, Medellín y Antioquia es uno de los hubs de manufactura, no solo de Colombia, sino de América Latina. Por eso aquí vamos a prestar especial atención en que se cumplan los protocolos. Hay cosas que vamos a tener que garantizar, por ejemplo, los desplazamientos en el sistema metro tendrán que ser controlados y regulados. No vamos a permitir que los trenes estén a más del 35% de ocupación. Y eso obligará a que todas las empresas no pueden entrar como entraban antes. Entraban a las 8 y salían a las 6. No, ahora vamos a necesitar gente entrando más temprano y varios turnos para que haya gente trabajando incluso hasta altas horas de la noche. Alcalde, del sector textil hay una preocupación, dice que pueden regresar, pero mientras no haya comercio no podrían reactivar esa economía. ¿Qué se va a hacer concretamente con este sector? Lo primero es que pueden regresar siempre y cuando cumplan las medidas de seguridad. No pueden estar apeñuscados y aglomerados como ocurría antes. Eso quiere decir bien separaditos dentro del puesto de trabajo. Las puertas tienen que estar abiertas siempre, no pueden estar los empleados utilizando manijas, tienen que haber medidas de desinfección. Ahora, en relación a los productos
que van a estar fabricando, muchos de ellos terminan en grandes tiendas de supermercados. Por ejemplo, el Éxito, que vende verduras, también vende textiles, y eso permite mover parte de esas cosas que se fabricaron. Pero también hemos visto cómo ha crecido toda la venta a domicilio, la venta en línea, y esperamos que esto permita reactivar las exportaciones. Entonces, parte de esa mercancía va a poder ser exportada, otra parte va a mantenerse en stock y va a esperar una vez se reactive la economía para volver al comercio normal. Alcalde, por último, el presidente anuncia que pueden regresar algunos sectores, pero usted le ha apostado a la estrategia del Valle del Software y de todo el tema virtual. ¿Cuántos empleos o qué ofertas se abrirán durante esta época de la cuarentena, además de las que ya se tenían en este plan, en ese Valle del Software? Pues lo primero es, ya dijimos, construcción y manufactura. Adicionalmente, en toda la estrategia del Valle del Software vamos a trabajar muy duro para que el teletrabajo se convierta en una norma. En Valle del Software la gente puede trabajar desde sus casas, desarrollar desde sus casas, prestar servicios desde sus casas. Muchas empresas ya le han proveído a sus empleados computador, acceso a Internet, y de esa forma entonces se han reactivado algunos sectores de la economía desde sus casas. Por ahora, lo más importante es garantizar que esta cuarentena nos siga permitiendo salvar vidas, que es el propósito número uno, y lo económico pasa a un segundo plano, pero lo vamos a seguir pues prestando toda la atención, porque también si se pierden todos los empleos, quedamos en el peor de los mundos, con coronavirus y sin empleos. Entonces tenemos que trabajar en los dos frentes, pero hoy la prioridad es la vida. Muy bien, alcalde de Medellín, Daniel Quintero, muchas gracias. Ese es entonces el pronunciamiento a esta hora de las autoridades de cómo se reactivará la economía en la ciudad. Más adelante regresamos con otras noticias desde la capital antioqueña. Gracias, Yusi. Nos vamos a esta hora al suroccidente del país, porque el sector químico será otro de los beneficiados con la medida excepcional del gobierno. En Cali, este gremio ha podido sobrevivir a la cuarentena. Oscar, muy buenos días. ¿Cómo venía este sector? Margarita, muy buenos días, la saludo desde acá, Cali, Valle del Cauca. Mire, déjeme contextualizar un poco. La gobernación del Valle la financian básicamente 4 sectores, los más principales. El primero es el sector de la construcción, el segundo el sector financiero y el tercero exactamente es el sector de la química. Como tal, ellos han venido sosteniéndose en el tiempo. No han generado pérdidas, pero tampoco han producido ganancias. Nosotros nos encontramos con Jitsi Becerra, ella es la gerente general de ACOPI, esto es en el Valle del Cauca. Doctora Jitsi, regálenos un panorama de cómo se ha venido desarrollando el sector químico que hace parte de la manufactura. Gracias, Oscar. Una cosa muy importante para mencionar es que el sector farmacéutico y químico hacen parte de las cadenas priorizadas por el gobierno nacional. Sin embargo, ya tenemos un panorama claro de cuáles van a ser los impactos. Lo primero, muy importante para decir que se están proyectando pérdidas en el empleo entre el 8 y el 11%. Hay una cosa que llama mucho la atención y es de alerta para las empresas del sector farmacéutico y químico, y es el tema del incremento en los costos y en los gastos de producción. Esto debido a la adquisición de nuevos elementos de protección personal y algo muy importante también, y es el tema del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que en este caso ya han sido dispuestos por el gobierno nacional. Otra cosa que es absolutamente importante para el sector farmacéutico y muy crítico es el aumento en la tasa representativa del mercado que encarece la materia prima para esta producción. ¿Qué está esperando y cuáles son las proyecciones de este sector? Que exista una disminución en las utilidades de aproximadamente el 50% debido a estos costos y obviamente debido a la incertidumbre. Uno de los más importantes también es el tema del flujo de caja que también afectaba a las empresas del sector farmacéutico y químico. Perfecto. Doctora, en la reactivación el próximo 11 de mayo, ¿qué medidas de bioseguridad están proyectando? Hay una cosa importante a tener en cuenta del sector farmacéutico y químico en Colombia y sobre todo en el Valle del Cauca, y es el alto nivel de exigencia que tienen estos sectores por parte de autoridades, como es el caso del INVIMA. Ellos ya vienen cumpliendo con modelos que son exigentes frente al tema de la bioseguridad, como es el caso de las buenas prácticas de laboratorio o certificaciones internacionales. Ellos de manera anticipada han implementado modelos de bioseguridad y también están en este momento ejecutando los protocolos que corresponden para su sector impartidos por el gobierno nacional. Es decir, que el compromiso del sector farmacéutico es total para garantizar la vida y la salud de los empleados de ese sector.
podemos decir entonces que ellos han dejado de ganar el 50% de utilidades. Sí, con toda seguridad lo que tenemos que pensar en este momento es también en la salud del sector empresarial. Ellos que están previendo por el tema del aumento en los costos, en la incertidumbre en el flujo de caja y adicional a eso obviamente por la dificultad en el tema de la información de la adquisición de las materias primas con la tasa representativa del mercado. Obviamente lo que ellos están previendo son pérdidas en las utilidades aproximadamente del 50%. Muchas gracias, doctora Gitzi. Margarita, ese es el panorama en la industria química en el Valle del Cauca. Nosotros más adelante seguimos con más información. Gracias, Oscar. Y entre tanto, en Cartagena, el sector de la construcción también se prepara para la reactivación de obras en la ciudad. Tatiana, buenos días. ¿Cuántos empleos se van a reactivar? Margarita, televidentes, muy buenos días. El sector la construcción será uno de los que tenga una reapertura el próximo 27 de abril. Así lo anunció el presidente Iván Duque y precisamente en la capital de Bolívar este es uno de los sectores que más se mueven. Yo me encuentro hoy con Angélica Salas, ella es la directora de Camacol Seccional Bolívar. Angélica, muy buenos días. ¿Y cuántos empleos se van a generar con esta reapertura del sector? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, esta es una medida que ya desde el sector nos veníamos preparando. Este es un protocolo que se realizó con un acompañamiento técnico en medidas de salud. Ya fue adoptado el protocolo el pasado 11 de abril por el Gobierno Nacional. Nosotros prevemos que en el país se reactiven 1.6 millones de empleos y en Bolívar son alrededor de 40.000 empleos directos. Y a esto hay que sumar que este protocolo no solamente es estrictamente para las obras, sino que se prevé la reactivación de la cadena de valor. Entonces, el que prevé insumos, las ferreterías, carpintería, el sector industrial, toda esta cadena que abastece al sector para las obras de construcción. Es también importante aclarar que el protocolo prevé medidas para lo que son las áreas comerciales de las empresas. Entonces, cómo es el manejo en salas de ventas, se refuerza también el manejo de canales virtuales para reforzar toda la parte comercial. ¿Cómo va a ser precisamente todo ese protocolo de bioseguridad que van a implementar ustedes? Sí, mira, el protocolo prevé diferentes medidas durante la etapa de construcción que esté la obra, también medidas para lo que son temas administrativos, comerciales, recibimiento de materiales en obra. Adicionalmente son medidas que van desde cómo llegan los obreros a una obra, cómo llega el personal, implementar turnos, tomar temperaturas antes, durante y después de las jornadas laborales, dar implementos de bioseguridad a los empleados. Entonces esto requiere que las obras, como te dije, este protocolo está desde el 11 de abril aprobado. Llevamos unas semanas trabajando y haciéndole un acompañamiento al sector para que estos protocolos sean analizados, los adapten a sus obras y tienen hasta el 30 de abril para radicarlo hasta el Ministerio de Vivienda y así estar preparados como sector para reactivarnos de una manera con responsabilidad social hacia toda nuestra cadena de valor, las comunidades que están también en nuestras zonas de influencia para reactivarnos generando empleo, pero aún así teniendo todas las medidas de seguridad y salud que se deben de tener en cuenta. ¿Cuánto han sido las pérdidas económicas en el sector durante esta cuarentena? Bueno, mira, una cifra exacta ahora mismo creo que me podría quedar corta en dártela, pero son cifras millonarias porque aquí no solamente es pérdidas en cuanto a ventas que se han podido dejar de hacer de unidades de vivienda, porque hay que tener en cuenta que de pronto alguien que ya había tomado la decisión o tenía un crédito hipotecario, ya su situación económica de su hogar pudo haber cambiado, de pronto ya no puede adquirir un préstamo. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos durante este tiempo ha estado cerrada, entonces no se han podido estar asignando o escriturando viviendas de subsidios de vivienda. O sea, todos los segmentos se han visto afectados por esta medida. Adicionalmente, como te digo, no es solo si se ha vendido o no unidades, es también toda esa cadena de valor, el pequeño ferretero que ha dejado de vender insumos, los industriales, el que vendía el almuerzo en la obra, el transporte y adicionalmente esto pues se prevé también en otros sectores, como te digo, el que prevé los ladrillos, el del transporte. Entonces estamos todavía en esa cuantificación y la próxima semana tendremos medidas más exactas, pero además este es un sector que no solamente son los impactos ahora, sino a futuro, qué pasará, porque como va a cambiar
de pronto las condiciones de los hogares de pronto ya no van a tener el mismo valor adquisitivo para comprar una vivienda. Entonces, claramente, esta reactivación debe ir acompañada de otras medidas del gobierno para reactivar el sector e incentivar que la gente pueda seguir comprando vivienda. Es por el momento la información desde Cartagena. Más adelante volvemos con más. Gracias, Tatiana. El gremio de los zapateros, que en Bucaramanga es el motor económico de la ciudad, también se prepara para su reactivación. Este sector beneficia a 40.000 familias. Ana Mercedes, buenos días. ¿Qué dicen los zapateros de esta decisión del gobierno? Hola Margarita, televidentes, muy buenos días. Nos encontramos en el sector de San Francisco, el corazón del calzado de la capital de Santander, y créanme que uno de los problemas que más les preocupa a los industriales de calzado es la plática. Wilson Gamboa, presidente de Asoinducals, pues ¿cómo ven ustedes esta reapertura ya de sus labores este martes? Sí, la verdad tú lo has dicho, la capacidad económica, el músculo financiero de los empresarios de calzado completamente destrozado. El efectivo, el capital económico que tenían está en inversión y está en subsidiar la parte vital de sus empleados en ese momento. Bueno, pero ya van a abrir el martes y van a producir, ¿y qué va a pasar? ¿Y a quién le vamos a vender? Es una pregunta, ¿a quién le vamos a vender, señor ministro, señor presidente? Nosotros necesitamos que primero abran los almacenes de las grandes superficies, las cadenas de tienda, el mercadeo al detal. Nosotros terminamos haciendo una inversión, terminamos acondicionando nuestras empresas, nuestras unidades productivas, de acuerdo a una solicitud expresa que usted nos exige, pero ¿a quién le vamos a vender nuestro producto? Bueno, gracias señor presidente de Asoinducal, Wilson Gamboa, y pues esa es la inquietud que queda en el aire. Más detalles de esta noticia en nuestras próximas emisiones. Para Noticentro 1 CMI, desde Bucaramanga informó Ana Mercedes Ariza, buenos días. Buenos días, Ana Mercedes. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa, pero ya regresamos con más información de importancia para usted aquí en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Noticentro 1 CMI. El gremio médico pide que a los trabajadores que van a retomar sus actividades a partir del próximo martes se les realicen pruebas rápidas para mantener controlada la propagación del COVID-19. Juan Armando Rojas, adelante. Buenos días. En momentos en que el país se prepara para la reapertura gradual de algunas actividades económicas, gremios médicos como la Asociación Colombiana de Virología y el Colegio Médico Colombiano coinciden en recomendar que los trabajadores de los sectores que van a comenzar a laborar paulatinamente sean sometidos a pruebas rápidas de COVID-19. Es muy importante que el gobierno nacional y los gobiernos locales hagan un seguimiento muy grande de esta pandemia, con múltiples pruebas tanto rápidas como PCRs. Es importante entonces conocer si las personas ya tienen anticuerpos contra este virus y que posiblemente pues los va a proteger de una reinfección. Asimismo, los gremios médicos han señalado que es necesario que a medida que se va realizando la reapertura gradual de actividades económicas, los profesionales de la salud también sean sometidos periódicamente a las pruebas de coronavirus. Desde el norte de Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan, gracias. Y los colombianos disparamos el consumo de aplicaciones y servicios de Internet como consecuencia del aislamiento obligatorio y la crisis sanitaria. Estudios revelan que más del 60% de las cosas que antes hacíamos de manera presencial, hoy las hacemos en línea. Y lo virtual parece ser la nueva realidad. Trabajar, pagar recibos, hacer consignaciones, el mercado, hacer ejercicio, ir al médico y hasta celebrar cumpleaños con serenatas en línea se ha convertido en la nueva agenda de los colombianos a causa de la cuarentena. Un estudio revela que en Colombia el consumo de aplicaciones móviles para realizar todas estas tareas se disparó en 810%. Según las tiendas de descarga de Android y Apple, este es el top 5 de las apps descargadas en el país. La número 1 es Parchís, una aplicación para jugar en línea con toda la familia de amigos. La número 2 es Zoom, una app para reuniones y videoconferencias. La tercera es TikTok, una app de videos. DaviPlata para transacciones bancarias y pagos. Y Corona App Colombia para mantenerse informados sobre el COVID-19. Según las mediciones, los colombianos han atravesado 3 etapas diferentes durante este periodo: prevención, abastecimiento, permanencia. En total, las 3 categorías de cada etapa contribuyeron en un 56% al aumento de las ventas durante este periodo. La ministra de las TIC confirmó un aumento en el consumo de Internet en el país e hizo un llamado a hacer un manejo responsable de las redes en este periodo.
Durante marzo se registró un incremento promedio del 37.8% del tráfico en la red en comparación con el mes de febrero. Dejemos las películas y los videojuegos para por la tarde o por la noche, cuando hay menos tráfico. Para los operadores móviles, esta nueva realidad será el futuro del país. Seguramente esta tendencia se mantendrá en aumento incluso después de la cuarentena. Este mundo digital se está imponiendo un poco a la fuerza, pero es una herramienta esencial para poder sobrevivir a una crisis como la que estamos atravesando en Colombia. Se estima que este año se den 353.000 millones de aplicaciones descargadas, una cifra histórica a nivel mundial, en la cual Colombia tendrá una gran participación con 65 millones de líneas de telefonía móvil, de las cuales al menos 14 millones tienen conexión permanente a Internet. El Papa Francisco pidió a los líderes políticos del mundo que pongan como prioridad el bien común por encima de los intereses políticos particulares. Durante su alocución en la Casa Santa Marta, en el Vaticano, donde permanece confinado por el coronavirus, el Papa Francisco hizo un llamado a los políticos para que actúen por el bien de su propio pueblo y no por los intereses de sus partidos políticos mientras responden a la pandemia de coronavirus. Preghiamo oggi per uomini e le donne che hanno vocazione politica. La politica è una forma alta di carità per i partiti politici dei diversi paesi, perché in questo momento di pandemia cerchino insieme il bene del paese e non il bene del proprio partito. El Papa ha advertido en el pasado del peligro de anteponer los intereses egoístas al bien común, y más cuando un virus mortal se propaga por el mundo. Más de 4 millones de trabajadores regresan al sector de la construcción después del 27 de abril. ¿Cómo se movilizarán los trabajadores a sus empleos tras reactivación de construcción y manufactura? Dudas en el gremio de los textileros por reactivación económica. ¿Cuál es la propuesta de los centros comerciales al gobierno para reactivarse? Después del 27 de abril se pueden hacer ejercicios en la calle. ¿Cuál es el protocolo? Mujeres víctimas de violencia ahora podrán pedir ayuda en más de 600 tiendas de Bogotá. Una bala perdida le quita la vida a una mujer embarazada. El bebé sobrevivió. Un grupo de músicos venezolanos animan las calles de Cartagena. Se disparan los accidentes de tránsito en Bucaramanga. Bienestar Familiar retira alimentos vencidos en Barranquilla. Casi 200 médicos víctimas del COVID-19 en Colombia. Contagiados se acerca a 4.000 casos. Con Margarita Ortega. Estamos aquí para informarles. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Más de 4 millones de trabajadores del sector construcción volverán a operar desde el próximo 27 de abril. Los empresarios se alistan para instalar protocolos sanitarios que eviten la propagación del COVID-19. Freddy Gómez, buenas tardes. ¿Cómo va a operar este sector? Así es, muy buenas tardes. Después del anuncio del presidente Iván Duque, donde habilita la operación de los sectores de la construcción y la manufactura, ya las empresas empiezan a implementar los protocolos en materia de salud. El uso permanente de tapabocas y de guantes, además de la desinfección a los trabajadores y a las plantas de operación, son uno de los aspectos. Se garantiza el trabajo de más de 4.5 millones de puestos de trabajo. La reactivación de los sectores de la construcción y la industria manufacturera anunciada por el presidente Iván Duque se destacó por parte de los gremios al señalar que va en vías de proteger el empleo. Esto garantiza la sostenibilidad de aproximadamente 4 millones de puestos de trabajo. Como sector empresarial vamos a responder de manera clara y contundente con los protocolos rigurosos. Por su parte, la ANDI explicó que la reactivación se dará con todos los protocolos en salud y cada empresa evaluará los mecanismos de operación. En términos de desinfección al momento de llegar a las fábricas, en términos de desinfección al momento de salir, en términos de poder usar tapabocas, máscaras con las cuales hemos venido trabajando, los cascos de vida con los que estamos trabajando en el PNUD. Otros sectores esperan también entrar en operación. Con la reactivación en la construcción y las manufacturas, otros sectores como el comercio también esperan iniciar sus operaciones. Desde el centro de Bogotá, Freddy Gómez, Noticentro 1 CMI.
Freddy, gracias. Y una de las principales dudas ante el regreso de millones de personas que volverán a trabajar en los sectores de construcción y en el manufacturero es cómo se van a movilizar estas personas manteniendo los protocolos sanitarios. En Bogotá ya se preparan algunas medidas. Diana Giraldo, ¿cuáles medidas está evaluando el distrito? Hola, muy buenas tardes. Pues el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, a través de una rueda de prensa virtual, recordemos que él está pasando su cuarentena en Buenos Aires, Argentina, reveló detalles de cómo sería la reapertura paulatina de los talleres de bicicleta y de vehículos. Ha dicho que estos establecimientos tendrán que cumplir con estrictos protocolos de limpieza y desinfección. Además, no podrán los dueños de estos establecimientos citar a todos los trabajadores al tiempo, sino que tendrán que establecer una especie de turnos escalonados, de manera que se garantice el aislamiento social. Escuchemos lo que dijo el secretario de Movilidad sobre la reapertura de estos establecimientos en Bogotá. El distrito afina la estrategia para garantizar el funcionamiento seguro de las actividades que reabrirán sus puertas, como talleres de bicicletas, de carros, lavaderos y el sector de la construcción. Abran en unos horarios determinados y puedan cumplir con atender a los vehículos de servicio público que están habilitados para transitar. De la mano de esta reapertura, la administración distrital alista un plan para garantizar la movilidad segura de los trabajadores. Venimos trabajando entonces con la ministra de Transporte para ver cómo hacemos para que desde Bogotá podamos reglamentar el uso compartido del vehículo particular. Tenemos que lograr que los taxis en Bogotá también puedan prestar servicio de transporte colectivo. La alcaldía de Bogotá le solicitaría a algunos empresarios contratar rutas de transporte especial para garantizar el traslado de sus empleados. Además, dejó claro que Transmilenio no podrá transportar más del 35% de su capacidad. Muy bien, el secretario de Movilidad también habló de esta estrategia que está preparando Bogotá para garantizar la movilidad de los trabajadores con la reapertura de algunos sectores económicos. Él ha dicho básicamente dos cosas. La primera, que esas ciclovías temporales que ustedes han visto en las vías principales se van a volver permanentes, pero que además se está buscando la forma de hablar con el gobierno nacional, específicamente con el Ministerio de Transporte, para que se autorice el uso compartido del carro particular. La idea es que vayan máximo 3 personas en los vehículos con el uso de sus elementos de protección, tanto tapabocas como guantes. Es la información que originamos en directo hasta ahora desde la calle 13. Diana Giraldo, en Noticentro 1 CMI. Gracias, Diana. Y los deportistas aficionados también podrán salir y hacer ejercicio al aire libre, pero solo en ciertos horarios. Natalia, buenas tardes. ¿En qué horario se va a poder realizar este ejercicio en las calles? Margarita y televidentes, buenas tardes. Pues los ciudadanos podrán salir a realizar actividad deportiva en el aire libre solamente de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Recordemos que el pico y género seguirá aplicando y solamente las personas de la tercera edad estarán exentas a esta medida y no podrán salir de sus casas. Tras el anuncio del Gobierno Nacional de que a partir del 27 de abril se podrán realizar prácticas deportivas al aire libre, las reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar. La mayoría calificó como irresponsable esta decisión. Muy irresponsable. ¿Por qué? Porque primero está la salud que cualquier cosa, que cualquier gobierno, que cualquier dinero. No es adecuado dentro de esta situación, quizás más adelante, ya después de un planteamiento, después del 11 de mayo. Es exponerse, pues en lo posible es cuidarse, pero ahí sería exponerse. Pero, ¿quiénes y en qué horario podrán salir? La actividad solo estará permitida de 5 de la mañana a 8 de la mañana en espacios abiertos y no en parques. La restricción de pico y género seguirá habilitada solo para adultos. Los menores de edad estarán exentos. Personas de la tercera edad no podrán realizar ninguna actividad fuera de su casa y las máquinas instaladas en parques públicos no podrán ser utilizadas. Cabe recordar que las condiciones de la medida las podrá cambiar o modificar las alcaldías mayores. Recordemos que solo estarán permitidas 3 actividades: correr, trotar y caminar, respetando la distancia y también los horarios establecidos entre 5 de la mañana y 8 de la mañana. Es por el momento la información que registramos desde el norte de Bogotá. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Gracias, Natalia. Un protocolo para poder hacer deporte al aire libre. Y escuchen esto que está pasando en Bucaramanga porque es de no creer. Motomensajeros y taxistas al volante dispararon los niveles de accidentalidad en la ciudad. El exceso de velocidad y violación de todas las normas de tránsito, aprovechando la ausencia de carros, es el panorama que se vive a diario en las calles de la ciudad bonita. Ampliación de esta noticia en Bucaramanga, Ana Mercedes Ariza. Adelante.
Compañeros televidentes, cordial saludo, pues aparte de esta infracción a las normas de movilidad, se ha descubierto que muchas de las empresas de mensajería en la ciudad son negocios de garaje y no cumplen con los reglamentos de ley. Accidentes como este y muchos más grabados en las cámaras de seguridad de la policía dan cuenta del grave problema vial en que se han convertido algunos motomensajeros y taxistas para las autoridades de tránsito en Bucaramanga. Por el número de vehículos se ha disminuido un 47% la movilidad de vehículos en la ciudad. Esto ha hecho que muchos domiciliarios abusen de la velocidad. Hay accesos, no respetan los semáforos, van en contravía, el afán de llegar a las casas para entregar los domicilios. Según los reportes de tránsito, estos abusos e imprudencias dispararon en un 40% los accidentes de tránsito. Ahora que está solo abusan de la velocidad, de los semáforos, se saltan los separadores, se meten en contravía y respetan totalmente las normas. Está ahogando cuando había aparte pues toda esta pandemia un riesgo a un accidente, eso corren como locos. O sea, no se quieren a sí mismos, no respetan la vida. Para expertos en movilidad, esta irresponsabilidad tiene patrocinio. Yo pienso que las empresas son las directas responsables. Cada empresa o mensajería debe tener un inspector o un instructor de seguridad que les dé unas recomendaciones y les haga firmar una planilla de 5 minutos todas las mañanas a cada uno de sus empleados. Por eso estas empresas también entraron en la mira de la justicia. No solamente los domiciliarios podrían salir de circulación, sino también aquellas empresas que tengan en su nómina personas que violen las medidas no solamente de tránsito, sino también las medidas sanitarias que en muchos casos nos hemos dado cuenta. En solo infracciones de tránsito a la fecha, las autoridades han impartido más de 2.000 comparendos y cerca de 500 vehículos han sido inmovilizados. Hay que señalar que las autoridades han descubierto en estos puestos de control que muchas de las personas que dicen ser mensajeros no lo son y usan documentos, ropa e identificaciones de otras personas. Es todo por el momento para Noticentro 1. CMI desde Bucaramanga informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Mercedes. En Medellín, el gremio de los textileros no es tan optimista con la reactivación del sector económico. En Antioquia, este sector generó 630.000 empleos y le representa al país el 35%. Yussi, ¿cuáles son los protocolos que va a tomar este sector para proteger a los trabajadores? Hola Margarita, buenos días, la saludo a las 12:09 del mediodía. Los protocolos serán los indicados por el gobierno nacional que tienen que ver con las medidas de bioseguridad y los básicos como el tapabocas, también la desinfección y demás implementos que deben tener para garantizar no solamente el entorno de sus empleados, sino también que estos productos se puedan comercializar. Esa es justamente la gran preocupación, pues como usted lo indicaba, son 630.000 empleos, de ellos 230.000 son formales, 400.000 informales, y ellos aseguran que al no tener el comercio abierto no tendrían cómo vender estos productos, pese a que ya pueden volver después del 27 de abril. El sector manufacturero creo que le hizo falta una parte fundamental y es la comercialización. Nosotros entendemos que aquí lo primero que tenemos que preservar es la salud de los colombianos y de nuestros operarios, pero el gobierno nacional debe tener algo muy claro y se le olvidó algo, es que este sector manufacturero está directamente ligado al sector comercializador. Sin embargo, en las últimas horas, para responder a esta preocupación que tiene el gremio de los textileros, el alcalde de Medellín ha dicho que se le debe apostar a la economía digital, a las ventas online y también un llamado a las grandes empresas, a los almacenes de cadena, para que puedan comercializar estos productos y no se queden en las bodegas. Esto desde Medellín, Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yussi, gracias. Y a propósito, los centros comerciales le enviaron una propuesta al gobierno para que las puertas de las grandes cadenas también regresen a operar. Los almacenes y centros comerciales prometen adoptar controles extremos para una reapertura gradual de actividades. Y los protocolos por sectores se están trabajando dependiendo de lo que se requiere para cada actividad comercial. Esperamos pues abrir lo más rápido posible, de manera responsable, respetando todas las medidas, así sean extremas, de seguridad sanitaria, para poder tener una actividad continua, con tranquilidad y con respeto por la vida de las personas. Algunos ya tienen previsto incluso verificar el ingreso de cada uno de sus visitantes. Unicentro Bogotá le aplicará a cada visitante alcohol en las manos, tendrá adicionalmente las lecturas de la frente de las personas
para la temperatura. Teniendo en cuenta que el confinamiento no permite la celebración del Día de la Madre en familia, FENALCO ha propuesto trasladar y aplazar esa celebración para los meses de agosto o septiembre del presente año. Vamos a una pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, espere. Activas nuevas líneas de atención para mujeres que son víctimas de maltrato. Mujeres víctimas de violencia ahora podrán pedir ayuda en más de 600 tiendas de Bogotá. El nuevo canal de atención estará disponible desde este miércoles 22 de abril. 5.747 llamadas a la línea púrpura encargada de atender a mujeres víctimas de violencia se han registrado durante el mes de cuarentena en Bogotá. De acuerdo con la Secretaría de la Mujer, se registró un incremento del 230% en comparación con los meses del último año. Ante el panorama, fue creado un nuevo canal de atención a través de una alianza con el sector comercio. Desde mañana serán 630 establecimientos de Justo y Bueno, ARA, De1 y Farmatodo los que estarán disponibles para atender violencia contra las mujeres. Si la mujer entra a uno de estos espacios y está en riesgo, se acerca al encargado y el encargado activa el protocolo que ya tiene con la policía. Y además notifican a la Secretaría de la Mujer para poder hacer acompañamiento. Solo la primera semana de aislamiento, la línea púrpura tuvo 297 llamadas, mientras que en una semana normal recibía entre 80 y 70. La idea es que se sumen muchos más establecimientos comerciales, muchos más mercados, muchas más farmacias, y que de esta manera las mujeres que están de pronto sufriendo en sus casas algún tipo de violencia encuentren allí un lugar donde puedan poner sus denuncias. Las atenciones durante esta cuarentena fueron principalmente por violencia psicológica, física, económica, sexual, patrimonial y verbal. Y siguen los graves hechos de violencia que no dan tregua en cuarentena. Una mujer embarazada murió por una bala perdida en Cali. El bebé está en cuidados intensivos. Oscar, buenas tardes. ¿Quién es la víctima? Margarita, buenas tardes. Mire, la víctima era una mujer venezolana de 19 años de edad. Ella recibió la bala perdida en el sector de Siloé. Esto es al oeste de Cali. Los galenos tuvieron que hacer una cesárea post-mortem para tratar de salvar la vida de este pequeño. Él se encuentra en cuidados intensivos, como usted bien lo decía. Tiene 34 semanas de nacido y por ahora el pronóstico es reservado. En otras noticias le contamos que el alcalde de Cali desde hace varias semanas estaba pidiendo el cierre de la vía panamericana. Esto con fines sanitarios y para evitar el paso de personas que vinieran desde el Ecuador, migrantes desde el Ecuador. Pues bien, hoy a las 2 de la tarde ese paso se va a cerrar, se va a hacer un control sanitario a estos migrantes. El alcalde de Cali nuevamente pidió a su homólogo de Jamundí cerrar fronteras con el sur del país, dada la masiva llegada de venezolanos desde el Ecuador. Esto con el fin de disminuir los posibles contagios de COVID-19. Ese bloqueo lo tengo que tratar de desarrollar en el puente Guillermo León Valencia. Ojalá que la gobernadora nos recoja esta idea con el señor alcalde de Jamundí. Por su parte, el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, afirmó que ya se tiene un control sobre la vía panamericana, pero que aumentará los controles y pidió a la gobernación mediar con el gobierno central para el cierre sanitario de la vía nacional. Somos los mayores interesados en generar más control en esa vía. Somos el primer municipio del sur al norte y por ahí están pasando migrantes, que también es importante decir que está reducido el flujo de migrantes por esta vía. El Valle del Cauca hasta hoy tiene 683 contagiados por COVID-19, siendo Cali la ciudad con más afectación, con un total de 514 personas. Mire, con este cierre se evitaría que entren más migrantes venezolanos. El alcalde dice que son hiperdiseminadores del COVID-19. Oscar Julián González desde Cali para Noticentro 1. Oscar, gracias. Y hablando de migrantes venezolanos, pues mientras hay algunos hermanos venezolanos que siguen regresando a su país, hay otros que se quedan y se reinventan para buscárselo del día a día y también motivar a los vecinos donde viven, como es el caso de un grupo de músicos en Cartagena que sale a darle alegría y motivación a la gente que está en sus casas. Tatiana, buenas tardes. ¿Cómo es la historia?
Buenas tardes, Margarita, televidentes. Pues estos grupos de músicos venezolanos llegaron hace 2 años a la ciudad de Cartagena para brindar su música por toda la crisis que se vive en ese país. Pues aquí se han cancelado todos los contratos y por eso decidieron salir a buscar ayudas alimentarias, brindándole a toda la comunidad la música que hacen. Hace 2 años que este grupo de músicos venezolanos llegó a Cartagena debido a la crisis en su país. Con su oferta musical han salido adelante y llevan el sustento diario a sus familias. Sin embargo, en este momento atraviesan una difícil situación en medio de la pandemia debido a la cancelación de todos los contratos. Por eso, decidieron salir de sus casas para llevar un poco de alegría a las familias en los distintos barrios y de esta manera obtener ayudas alimentarias. Vamos a la iniciativa de pues, salir a compartir nuestra arte, nuestra música con las personas de los edificios o en las casas, pues para llevarle un poquito de alegría en esta cuarentena que tienen y bueno, en forma de que nos podamos ayudar nosotros también, ya que a raíz de esta pandemia pues muchos estamos sin trabajo. Y aunque estos 6 hombres violan la cuarentena, la comunidad los ha recibido de la mejor manera. Hacemos todo con las debidas precauciones, nuestro tapabocas, guantes, antibacterial, alcohol. Piden al gobierno distrital que voltee su mirada hacia ellos con ayudas humanitarias. Los músicos señalan que seguirán llevándole la música, la alegría a las comunidades para poder abastecerse de alimentación y sus familias. Es por el momento la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, gracias. Y al regresar a Noticentro 1 CMI después de la pausa, espere, casi 200 médicos víctimas del COVID-19 en nuestro país. Gracias por estar con nosotros en Noticentro 1 CMI. Conocimos la preocupante cifra de comparendos a nivel nacional a personas que han violado la medida de cuarentena. Cada hora han sido sancionados al menos 20 conductores y 282 transeúntes. Según cifras del Gobierno Nacional, durante estos 28 días de cuarentena se han impuesto 189.748 comparendos a personas aplicando el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un promedio de 6.776 comparendos diarios en el país, unas 282 sanciones por hora. Entre estas, la policía ha encontrado más de 10 fiestas ilegales en Bogotá. Entender que este tipo de actividades que son ilegales pueden generar exposición o circulación exponencial del virus. La circulación de vehículos no ha sido la excepción. Desde el 25 de marzo a la fecha han sido sorprendidos 13.530 conductores violando el confinamiento, con un promedio de 483 sanciones diarias y 20 por hora. En los departamentos de mayor afectación tenemos en cuenta el departamento de Cundinamarca, departamento de Sucre. Dentro de las ciudades que se presentó mayor número de comparendos impuestos está la ciudad de Bogotá. Ante las preocupantes cifras, la policía aumentará los puestos de control y ampliaría el apoyo de uniformados para prevenir las aglomeraciones y el flujo vehicular. El Instituto de Bienestar Familiar empezó a retirar los alimentos que estaban vencidos y que se habían entregado a un centro de desarrollo infantil en Soledad Atlántico. Jorge, buenas tardes. ¿En qué va esta investigación? Margarita, muchas gracias, muy buenas tardes. La investigación se desarrolla casa a casa por parte de la Dirección Regional de Bienestar Familiar, llegando hasta los hogares en los cuales se recibió esta ayuda alimentaria. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ordenó el retiro y la reposición de alimentos entregados en las canastas nutricionales a niños y niñas atendidos por esa entidad en el municipio de Soledad, luego de que se denunciara una presunta alteración en la fecha de vencimientos de frijoles y lentejas. La primera instrucción que di fue precisamente retirar de todos los hogares a los cuales esta fundación le había entregado granos esos artículos y que deban ser inmediatamente sustituidos por otros. Ya esa instrucción se dio, acompañé a varias visitas a familias circundantes de acá del CDI. En el Bienestar Familiar se designó una comisión encabezada por el director regional que inició la verificación de las denuncias para adoptar las medidas correctivas necesarias. La entidad inició las investigaciones de carácter administrativo para determinar la responsabilidad del operador por el presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Fueron cerca de 200 las familias afectadas con estos alimentos con fechas adulteradas. Información en Barranquilla, Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Gracias, Jorge.
Decenas de personas pertenecientes al sistema de salud están contagiadas del coronavirus COVID-19 y es importante comprender que la mayoría se infectaron durante sus labores diarias. Son 169 profesionales de la salud quienes han salido afectados durante esta crisis sanitaria por la presencia del coronavirus COVID-19 en el país. 169 profesionales que han dado positivo para el peligroso virus. La mayoría de los infectados han sido médicos y enfermeros. Según el Instituto Nacional de Salud, la cifra representa el 4,25% de todos los contagios hasta el 19 de abril. De acuerdo con el informe, 125 de los trabajadores se infectaron en medio de su labor diaria, 32 adquirieron el virus en otros países y los otros 12 se contaminaron en Colombia comunitariamente. Los contagios se han presentado en al menos 21 entidades territoriales y hay 301 casos en estudio. 100 de todos los afectados son médicos, donde se encuentran terapeutas respiratorias y fisioterapeutas. 47 son auxiliares de enfermería que también han dado positivo, al igual que 16 enfermeros y otros 4 han sido parte del personal administrativo. Instrumentadores quirúrgicos, odontólogos, tecnólogos, radiólogos, bacteriólogos, estudiantes y operarios de aseo también han salido infectados. Importante el apoyo al personal médico que está dando su vida por nosotros. No cesa el aumento de los contagios de coronavirus en Bogotá. Bogotá y Cali son las ciudades con mayor número de fallecimientos en todo el país. Ya son 189 muertos en Colombia por el contagio con el coronavirus COVID-19. Otras 10 personas murieron. Mujer de 79 años en Bogotá sin ninguna enfermedad. Mujer de 79 años en Bogotá con hipertensión y artritis. Hombre de 73 años en Cali con enfermedad respiratoria e hipertensión arterial. Hombre de 70 años en Bogotá con hipertensión arterial y diabetes. Hombre de 66 años en Santa Marta sin otras enfermedades. Mujer de 65 años en Bogotá con diabetes e hipertensión arterial. Hombre de 51 años en Bogotá con otras enfermedades. Mujer de 46 años en Riohacha con otras enfermedades. Hombre de 38 años en Bogotá sin otras enfermedades. Hombre de 29 años en Ipiales, Nariño con histoplasmosis. Bogotá presenta el mayor número de fallecidos con una cifra de 77 muertos. Cali es la segunda ciudad con más muertes con al menos 28 fallecimientos. Y de tercero aparece Cartagena con 13 muertes. Medellín, otra ciudad principal, por el contrario, solo presenta 2 muertos. 3.977 personas están contagiadas del COVID-19 en el país. Otras 184 personas dieron positivo en el último día. Ya son 804 personas recuperadas en el país. No cesa el flagelo en la capital del país. Ya se reportan 1.682 casos. Kennedy, Usaquén y Suba son las localidades con mayor número de casos. Valle, Antioquia y Bolívar siguen. Las cifras del coronavirus en nuestro país. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticentro 1 CMI. Quédense ahora con la novela La Pasión del Deseo aquí en el Canal 1 y tenemos una nueva cita a las 9:30 de la noche con más noticias de Colombia y el mundo. Hasta entonces.